Nunca fui una mujer impulsiva. A mis 71 años, cada decisión que tomaba pasaba primero por un filtro silencioso de prudencia, de experiencia acumulada, de esa voz interna que se va formando después de toda una vida de medir consecuencias. Por eso, cuando decidí ir a ver a mi hijo Andrés sin avisar, supe que no era un gesto cualquiera. No era una visita casual ni un simple impulso emocional. Era, aunque entonces no lo supiera del todo, una especie de despedida inconsciente de una versión de mí misma que todavía creía tener un lugar natural en su vida. Me levanté temprano aquella mañana, más temprano de lo habitual. El cielo estaba despejado, y el aire tenía ese olor limpio que solo aparece después de una noche fresca. Preparé café, me senté unos minutos frente a la ventana de mi pequeño apartamento, y pensé en él. En su forma de hablar cuando era niño, en la manera en que fruncía la nariz cuando algo no le gustaba, en cómo me buscaba con la mirada en los actos escolares aunque yo siempre estuviera en la última fila. Pensé también en lo poco que nos habíamos visto en los últimos meses, y en cómo cada llamada telefónica parecía más corta, más funcional, más vacía. Aún así, decidí ir. No con reproches, no con expectativas exageradas, sino con algo que llevaba semanas preparando en silencio. No era un regalo caro. De hecho, para cualquiera que mirara solo el objeto, podría parecer insignificante. Pero para mí era una decisión definitiva. Algo que no se da dos veces en la vida. Me vestí con cuidado, no por vanidad, sino por respeto. Siempre creí que presentarse bien ante los demás, y ante uno mismo, era una forma de dignidad. Elegí un vestido sencillo, azul oscuro, y un abrigo ligero. Antes de salir, abrí el cajón donde guardaba documentos importantes, y tomé el sobre que había preparado días atrás. Lo sostuve unos segundos entre las manos. Pesaba más por lo que significaba que por lo que contenía. Cerré el cajón, apagué la luz y salí. El trayecto hasta su casa fue corto, pero silencioso. Miraba por la ventana del taxi las calles que conocía de memoria, preguntándome en qué momento exacto las cosas habían empezado a cambiar entre nosotros. No hubo una pelea grande, ni un quiebre evidente, solo una acumulación de ausencias pequeñas, de respuestas automáticas, de favores que dejaron de ser agradecidos y pasaron a ser esperados. Cuando el taxi se detuvo frente a su casa, sentí esa mezcla familiar de orgullo y distancia. La casa era grande, moderna, de esas que parecen diseñadas para impresionar más que para habitar. Yo había ayudado con la entrada, como tantas otras veces había ayudado con tantas otras cosas, y sin embargo cada vez que me paraba frente a esa puerta sentía que estaba entrando en un territorio que ya no me pertenecía. Pagué al conductor, bajé con cuidado y caminé hasta la entrada. Toqué el timbre una sola vez. Mientras esperaba, acomodé el abrigo sobre mis hombros, y respiré hondo. No esperaba aplausos ni abrazos, pero sí, al menos, una bienvenida sincera. La puerta se abrió casi de inmediato. Andrés estaba ahí, teléfono en mano, auriculares colgándole del cuello. Me miró con una sorpresa que duró apenas un segundo antes de transformarse en algo distinto. No molestia abierta, no enojo, sino una especie de incomodidad seca, como si mi presencia desordenara una agenda invisible. «Mamá, ¿pasó algo?», dijo, sin moverse del marco de la puerta. «No, hijo», respondí con una sonrisa tranquila. «Solo quería verte un momento». Dudó. Lo vi claramente. Miró hacia atrás, hacia el interior de la casa, como si evaluara si había espacio para mí en ese instante. Finalmente se hizo a un lado y me dejó pasar. El interior estaba impecable, demasiado. Nada fuera de lugar, nada personal a la vista. Me sentí una visita, no una madre. Caminé despacio hasta la sala mientras él cerraba la puerta y seguía revisando algo en su teléfono. Me senté cuando me indicó el sofá con un gesto rápido. No me ofreció agua ni café. No preguntó cómo estaba. Se sentó frente a mí, apoyando los codos en las rodillas, como alguien que espera que la reunión sea breve. «¿Todo bien?», preguntó, ya con un tono más práctico que afectuoso. «Todo bien», dije. «Quería darte algo». Saqué el sobre de mi bolso, y lo puse sobre la mesa baja que nos separaba. No lo empujé hacia él. Solo lo dejé ahí, como se dejan las cosas importantes, esperando que el otro decida mirarlas. Andrés frunció ligeramente el ceño. «¿Qué es eso?». «Ábrelo cuando quieras», respondí. «No tengo prisa». Suspiró. Ese suspiro fue pequeño, casi imperceptible, pero para una madre que ha pasado décadas observando a su hijo,
Fue ensordecedor. Tomó el sobre, lo abrió sin cuidado y sacó los documentos. Los miró rápido, demasiado rápido. Vi cómo su expresión cambiaba, cómo su postura se tensaba. Volvió a mirar el papel, esta vez con más atención. ¿Esto qué es?, preguntó, levantando la vista. Es lo que te prometí hace años, dije con calma. La cesión. Ya está todo firmado. Hubo un silencio espeso. No el silencio cargado de emoción, sino el silencio incómodo de quien no esperaba recibir algo tan definitivo sin haberlo pedido en ese momento. Andrés dejó los papeles sobre la mesa, se recostó hacia atrás y se pasó una mano por el cabello. Mamá. Esto es mucho, dijo, pero su voz no sonaba agradecida. Sonaba preocupada. No es para hoy ni para mañana, aclaré. Es solo para que esté resuelto. Me miró como si yo no entendiera algo obvio. Como si estuviera fuera de lugar. Mamá, dijo entonces, bajando la voz, no hacía falta que vinieras hasta acá por esto. No levantó la voz. No fue grosero. Y sin embargo, algo en esa frase se clavó dentro de mí con una precisión dolorosa. No hacía falta. Como si mi presencia fuera un trámite innecesario. Como si yo fuera el mensajero equivocado de algo que podía haberse enviado por correo. Asentí despacio. Quería entregártelo yo, respondí. Nada más. Se levantó. Caminó unos pasos por la sala, nervioso. Miró el reloj. Mamá, justo ahora estoy con 1000 cosas. Reuniones, llamadas. Esto llega en un momento complicado. Ahí estaba. No el rechazo directo, sino algo peor, la sensación de estorbo. Me levanté también, sin apuro. Tomé mi bolso y me acomodé el abrigo. Lo entiendo, dije. No te preocupes. Me acompañó hasta la puerta. No hubo discusión, ni despedida larga. Solo un beso rápido en la mejilla, de esos que se dan por costumbre, no por deseo. Cuando la puerta se cerró detrás de mí, me quedé un segundo quieta, con la mano todavía cerca del picaporte, escuchando el sonido de sus pasos alejándose hacia el interior de la casa. Caminé hasta la acera y levanté la mano para detener otro taxi. Mientras esperaba, miré el frente de la casa una última vez. No sentí rabia. Sentí algo más frío, más profundo. Una sospecha silenciosa que todavía no me atrevía a nombrar. Subí al taxi, y le di la dirección de regreso. Mientras el auto arrancaba, pensé que quizá había ido demasiado lejos con mi gesto. O quizá, sin saberlo, acababa de cruzar un punto sin retorno. El trayecto de regreso fue más largo de lo habitual, o al menos así lo sentí. No porque el camino hubiera cambiado, sino porque algo dentro de mí iba acomodándose de una forma incómoda, como cuando uno se da cuenta de que una verdad ha estado frente a sus ojos durante años y recién ahora empieza a tomar forma. Miraba por la ventana sin ver realmente nada, dejando que los edificios y los semáforos pasaran como un fondo borroso, mientras repasaba una y otra vez cada gesto de Andrés, cada pausa, cada palabra. No había sido cruel. Eso era lo más desconcertante. No había gritos, ni reproches, ni frases hirientes dichas con intención de herir. Había sido correcto, educado incluso. Y sin embargo, me había dejado con una sensación extraña, una mezcla de pequeñez y desplazamiento que no lograba sacudirme. Llegué a mi apartamento, subí las escaleras con la lentitud habitual y cerré la puerta detrás de mí. El silencio me recibió con una familiaridad que, por primera vez, me pesó más de lo normal. Dejé el bolso sobre la mesa, y me senté en la silla de la cocina. No encendí la luz de inmediato. Me quedé allí, con la claridad de la tarde entrando por la ventana, pensando en lo que había ocurrido y, sobre todo, en lo que no había ocurrido. Andrés no me había preguntado cómo estaba. No me había dicho gracias. No había mostrado alivio ni alegría. Solo preocupación logística. Fue entonces cuando recordé una conversación de hacía semanas, una llamada breve, casi rutinaria, que en su momento no me había parecido importante. Él me había dicho algo parecido a ahora mismo no tengo espacio para más cosas, refiriéndose a un problema menor que yo había intentado ayudar a resolver. En ese momento lo había interpretado como estrés. Ahora, sentada sola en mi cocina, esas palabras adquirían otro peso. No era estrés. Era cansancio. Pero no de su vida, sino de mí. Preparé una taza de té y me senté en el sofá, el mismo sofá donde durante años había pasado incontables horas esperándolo, escuchándolo, acompañándolo en silencios y decisiones. Cerré los ojos un momento y dejé que la memoria hiciera su trabajo, no de forma nostálgica, sino casi clínica. Empecé a recordar escenas sueltas,
pequeñas, que siempre había pasado por alto. La vez que canceló una comida familiar porque se había complicado el día, y luego vi fotos suyas en una reunión con amigos. Las veces que me llamó solo para pedirme algo concreto, sin una sola pregunta previa. Las respuestas cada vez más cortas, los luego te llamo que nunca se concretaban. Nada de eso, por separado, parecía grave, pero juntas, esas piezas formaban un dibujo incómodo. Fue entonces cuando recordé la frase. No la de esa tarde, sino otra, dicha meses atrás, casi al pasar. Estábamos hablando por teléfono y yo, sin mala intención, le había sugerido algo sobre su trabajo. Él se había quedado en silencio unos segundos y luego dijo, con un tono neutro, casi práctico, mamá, ya no necesito que me estés encima. Eso era antes. En ese momento había reído. Había intentado restarle importancia, diciéndome a mí misma que era normal, que los hijos crecen, que cada uno necesita su espacio. Ahora, en la quietud de mi sala, entendí lo que realmente había querido decir. No era independencia. Era exclusión. Me levanté y fui hasta el dormitorio. Abrí el armario, y saqué una caja de cartón que guardaba en el estante más alto. No la tocaba desde hacía años. Dentro había papeles, recibos, carpetas viejas. Siempre fui organizada, quizá demasiado. Durante décadas guardé todo por si acaso. Me senté en la cama y empecé a revisar el contenido sin una intención clara. Al principio solo buscaba distraerme, ocupar las manos. Pero poco a poco, algo cambió. Encontré el contrato del primer préstamo que pedí para ayudarlo cuando decidió mudarse. Luego los comprobantes de transferencias mensuales, pequeñas al principio, luego cada vez más grandes. Facturas, garantías, autorizaciones. Todo estaba ahí, ordenado cronológicamente, como un registro silencioso de una vida dedicada a sostener otra. No hice cuentas todavía. No era el momento. Lo que me sorprendió fue otra cosa, la naturalidad con la que había aceptado cada una de esas decisiones. Nunca me había preguntado si podía permitírmelo, si quería hacerlo, si era justo. Simplemente lo hacía. Porque era su madre. Porque eso era lo que se esperaba. Cerré la caja y la dejé a un lado. Volví a la sala con una sensación nueva, difícil de definir. No era rabia. Tampoco tristeza pura. Era una especie de claridad incómoda, como si una luz demasiado fuerte hubiera iluminado una habitación que yo prefería mantener en penumbra. Esa noche dormí mal. Me desperté varias veces, no por sueños, sino por pensamientos insistentes que volvían una y otra vez. A la mañana siguiente, me levanté temprano y preparé café. Me senté nuevamente frente a la ventana, como había hecho el día anterior, pero esta vez la vista me pareció distinta. No más triste, sino más nítida. Decidí llamar a Andrés. No para reclamarle, no para discutir. Solo para comprobar algo que empezaba a sospechar. Sonó varias veces antes de que atendiera. Mamá, dime, respondió, sin saludo previo. Solo quería saber cómo estabas, dije. Hubo un silencio breve, incómodo. Bien, bien. Ahora justo estoy entrando a una reunión. ¿Pasa algo? No, nada, respondí. Hablamos luego. Sí, luego, dijo, y colgó. Me quedé mirando el teléfono un segundo. No me dolió la llamada en sí. Me dolió la confirmación. No había espacio para mí. No como persona, no como madre. Solo como recurso. Y eso, aunque me costara admitirlo, no era algo nuevo. Era algo que yo había permitido durante años, convencida de que el amor se demostraba estando siempre disponible, incluso cuando eso implicaba desaparecer un poco. Salí a caminar esa mañana. Necesitaba aire, movimiento. Caminé varias cuadras sin rumbo fijo, dejando que el cuerpo avanzara mientras la mente seguía ordenando ideas. Me encontré pensando en mi propia vida, en todo lo que había postergado sin siquiera registrarlo. Viajes que nunca hice, cursos que me hubiera gustado tomar, amistades que dejé enfriarse porque siempre había una urgencia ajena más importante. Me di cuenta de que había vivido muchos años en función de un rol que ya no existía, aferrada a una versión de la maternidad que había quedado atrás, pero que yo me negaba a soltar. Al volver a casa, tomé una decisión pequeña, casi insignificante desde afuera. Abrí la agenda, y taché una fecha. Era un compromiso que tenía esa semana para ayudarlo con algo administrativo, algo que él había dado por hecho que yo haría. No lo llamé para avisar. No me justifiqué. Simplemente no lo hice. Ese gesto mínimo me produjo una mezcla de culpa y alivio que me dejó sorprendida. Me di cuenta de que no estaba acostumbrada a elegir por mí misma sin dar explicaciones. Esa tarde,
Andrés me llamó. Vi su nombre en la pantalla y dudé unos segundos antes de atender. Mamá, ¿no fuiste hoy al banco? Preguntó, directo. No, respondí con calma. No pude. Hubo una pausa. Ah. Bueno. Es que contaba con eso. Lo sé, dije. Pero hoy no. No hubo reproche explícito, pero sí un cambio en su tono. Bueno, vemos cómo lo resolvemos, respondió, y colgó. Dejé el teléfono sobre la mesa, y me quedé quieta. No había hecho nada extraordinario. No había dicho nada agresivo. Y sin embargo, sentí que algo se había movido, como una pieza que se desplaza lentamente en un mecanismo grande. Por primera vez en mucho tiempo, no había corrido a cubrir una necesidad que no era mía. Y el mundo no se había acabado. Esa noche, al acostarme, entendí que la frase que Andrés había dicho el día anterior, esa que me había acompañado todo el día como un eco incómodo, no había sido un desliz. Había sido una verdad dicha sin cuidado, sin mala intención quizá, pero verdad al fin. Y yo, recién ahora, estaba empezando a escucharla. Esa noche casi no dormí, pero no fue un insomnio ansioso ni cargado de angustia. Fue más bien una vigilia silenciosa, como si algo dentro de mí se negara a apagarse del todo. Me quedé mirando el techo, escuchando los ruidos habituales del edificio, los pasos lejanos, algún auto que pasaba, el murmullo amortiguado de una televisión vecina. Pensaba en lo ocurrido con una calma extraña, como si una parte de mí se hubiera adelantado a las emociones, y estuviera observando todo desde cierta distancia. A la mañana siguiente me levanté temprano, hice la cama con cuidado y preparé el desayuno sin prisa. No había urgencias ajenas que atender. Ese detalle, tan simple, me resultó casi desconcertante. Me senté a la mesa con una libreta en blanco frente a mí. No sabía muy bien por qué la había sacado, pero algo me empujaba a escribir, o al menos a ordenar. Al principio anoté recuerdos sueltos, sin intención de llegar a ninguna conclusión. Fechas aproximadas, situaciones que me venían a la mente como escenas aisladas. La primera vez que Andrés me pidió ayuda económica siendo adulto. Yo había dudado, recuerdo eso con claridad, pero no por mucho tiempo. Había pensado que era una etapa, un empujón inicial. Después vinieron más pedidos, cada uno con su propia justificación lógica. Una mudanza inesperada. Un proyecto que no podía esperar. Un bache temporal que se alargó más de lo previsto. Nunca hubo mala educación ni imposición abierta. Siempre fue presentado como algo razonable, casi inevitable. Yo asentía, transfería, firmaba, acompañaba. Cerré los ojos un momento, y me di cuenta de algo que me incomodó profundamente. Jamás había escuchado de su parte una pregunta del tipo, ¿puedes? O, ¿te viene bien? Siempre había sido, ¿me ayudas? Y yo había interpretado esa frase como una obligación moral incuestionable. Dejé la libreta a un lado, y fui hasta el dormitorio. Saqué nuevamente la caja que había revisado el día anterior, pero esta vez no la abrí de forma distraída. La llevé hasta la mesa del comedor, encendí bien la luz y me senté frente a ella como quien se dispone a enfrentar algo serio. Abrí la tapa, y empecé a sacar los papeles uno por uno. No lo hice con enojo ni con dramatismo. Lo hice con la misma concentración con la que durante años corregí exámenes, y preparé clases. Ordené los documentos en pilas según los años. Me sorprendió la cantidad. No porque no supiera que había ayudado, sino porque nunca lo había visto todo junto. Era como observar una vida paralela, una que había transcurrido en segundo plano mientras yo creía estar simplemente haciendo lo que correspondía. Tomé un lápiz y empecé a anotar cifras. No para juzgar, al menos no al principio. Solo para entender. Sumé montos pequeños primero, luego los más grandes. Me detuve varias veces, no por cansancio, sino porque algo dentro de mí se resistía a continuar. Cada cifra llevaba asociada una escena, una conversación, una excusa razonable. Cuando terminé la primera suma, me quedé quieta, mirando el número final. No era una cifra que me dejara en la ruina, pero tampoco era irrelevante. Representaba años de trabajo, de ahorro, de renuncias silenciosas. Lo que más me impactó no fue el dinero en sí, sino la naturalidad con la que había salido de mi vida sin que yo me preguntara nunca qué estaba entrando a cambio. Me levanté y fui a buscar un vaso de agua. Caminé despacio por el pasillo, intentando no pensar en lo que estaba empezando a comprender. Volví a sentarme, y seguí revisando papeles. Encontré autorizaciones que ya no recordaba haber firmado, compromisos que se habían prolongado más allá de lo que originalmente se había hablado. En varios documentos aparecía mi nombre como respaldo, como garantía,
como solución. Nunca como beneficiaria. Sentí un nudo en el estómago, no de rabia, sino de vergüenza. Vergüenza conmigo misma por no haberme detenido antes, por no haber preguntado, por haber confundido disponibilidad con amor. En algún momento de la mañana, el teléfono sonó. Era Andrés. Lo dejé sonar un par de veces antes de atender, no por castigo, sino porque necesitaba terminar una suma. «Mamá, ¿estás ocupada?», preguntó. «Un poco», respondí. «Necesito que revisemos algo hoy». Me llamaron del banco. Cerré los ojos un segundo antes de responder. «Hoy no puedo», dije. «Hablamos mañana». Hubo un silencio breve al otro lado. «Bueno, como quieras», respondió, y colgó. Dejé el teléfono boca abajo sobre la mesa. No me sentí culpable esta vez. Me sentí consciente. Continué con las cuentas. Al final, cuando puse el punto final a la suma total, me quedé mirando el papel durante varios minutos. No era solo una cifra. Era la materialización de algo que había estado evitando nombrar. Andrés no había construido su estabilidad solo. Yo había sido una parte fundamental de ella, y no de una forma puntual o excepcional, sino estructural. Sin mi apoyo constante, muchas de sus decisiones no habrían sido posibles. Y sin embargo, en ningún momento había sido considerada parte de esa estructura en términos emocionales. Me apoyé en el respaldo de la silla, y respiré hondo. Por primera vez en mucho tiempo, no intenté justificarlo. No pensé que quizá yo había exagerado, que tal vez todos los hijos son así, que quizá era normal sentirse desplazada con el paso de los años. No. Lo que estaba viendo era claro. No había reciprocidad. No había cuidado. Solo había expectativa. Y esa expectativa descansaba cómodamente sobre la idea de que yo siempre estaría ahí, disponible, silenciosa, eficiente. Esa tarde decidí hacer algo que nunca había hecho. Fui al banco, no para resolver un problema ajeno, sino para pedir información. Me senté frente a un asesor joven que me habló con un tono respetuoso, profesional. Le expliqué mi situación sin entrar en detalles emocionales. Solo quería entender qué implicaba exactamente cada compromiso que tenía activo. Él revisó documentos, tecleó en la computadora, me hizo algunas preguntas. Yo respondí con honestidad. Cuando terminó, me miró con una expresión que no olvidaré fácilmente. «Usted tiene más responsabilidades aquí de las que cree», dijo. Asentí despacio. «Eso es lo que estoy empezando a entender», respondí. Salí del banco con una carpeta bajo el brazo, y una sensación extraña en el pecho. No era miedo. Era algo más parecido a una sobriedad repentina. Como si me hubiera despertado de un sueño largo y cómodo. Caminé varias cuadras antes de volver a casa, dejando que el cuerpo asimilara lo que la mente ya había empezado a aceptar. Esa noche, al sentarme a cenar sola, pensé en la frase que Andrés había dicho el día de mi visita. No hacía falta que vinieras. Y ya no la sentía como una herida abierta. La sentía como una advertencia tardía. Él no me había expulsado de su vida de golpe. Yo me había ido quedando al margen lentamente, sin darme cuenta, mientras seguía sosteniendo el centro. Antes de acostarme, volví a abrir la libreta y escribí una sola frase, clara, sin adornos: he estado pagando por un lugar que ya no ocupo. Cerré la libreta y la dejé sobre la mesa de luz. No sabía todavía qué iba a hacer con esa certeza, pero por primera vez en muchos años, sentí que no podía ignorarla, porque ya no se trataba de Andrés. Se trataba de mí. Durante los días siguientes, esa frase que había escrito en la libreta me acompañó como una presencia silenciosa. No la releía constantemente, pero sabía que estaba ahí, esperando. He estado pagando por un lugar que ya no ocupo. No era una acusación, ni una queja. Era una constatación. Me di cuenta de que, una vez nombrada, esa verdad empezaba a reorganizar todo lo demás. Cada llamada de Andrés, cada mensaje breve, cada favor implícito adquiría un matiz distinto. Ya no los recibía desde la inercia, sino desde una atención nueva, casi vigilante. No con desconfianza hacia él, sino con una vigilancia hacia mí misma, hacia mis propias reacciones automáticas. Andrés llamó 2 veces esa semana. La primera para preguntarme si podía ayudarlo a revisar unos documentos. La segunda para pedirme que me quedara con unos papeles por si acaso. En ambas ocasiones respondí con la misma frase: ahora no puedo. No añadí explicaciones, no pedí disculpas exageradas. Solo eso. Cada vez que colgaba,
Esperaba sentir culpa, ese peso antiguo que me había acompañado durante décadas cada vez que no estaba disponible. Pero no llegó. En su lugar apareció algo distinto, una incomodidad leve, como cuando uno aprende a usar un músculo que llevaba mucho tiempo dormido. No era agradable, pero tampoco era doloroso. Era, simplemente, nuevo. Una tarde, mientras ordenaba la casa, encontré una carpeta que no recordaba haber visto antes. Estaba guardada en el fondo de un mueble, junto a papeles viejos que había ido acumulando con los años. La abrí sin expectativas y me encontré con copias de contratos, algunos ya vencidos, otros aún vigentes. Todos tenían algo en común, mi firma. Mi nombre aparecía una y otra vez como respaldo, como aval, como garantía silenciosa. Me senté en el suelo con la carpeta apoyada en las piernas, y empecé a leer con detenimiento. No había ilegalidades ni engaños directos. Todo estaba hecho dentro de lo correcto. Y quizá por eso mismo había sido tan fácil para todos, incluido yo, no cuestionarlo. Me di cuenta de que había asumido responsabilidades que iban mucho más allá de la ayuda puntual. Había convertido mi estabilidad en un colchón permanente para decisiones que no me pertenecían. Esa noche llamé a una amiga de muchos años, alguien que me conocía desde antes de que Andrés naciera. No para contarle todo, sino para escuchar una voz que no estuviera involucrada. Hablamos de cosas triviales al principio, de su jardín, de un libro que estaba leyendo. En algún momento, casi sin darme cuenta, le conté que estaba revisando papeles antiguos, y que me sentía un poco descolocada. Ella escuchó en silencio, y luego dijo algo que me sorprendió por su sencillez. Quizá no te sientes así porque hiciste algo mal, sino porque estás empezando a ver algo que no querías ver. No profundizó más. No hizo juicios sobre Andrés. No me dio consejos. Y sin embargo, esa frase se quedó conmigo. A veces, entender no produce alivio inmediato. Produce resistencia. Al día siguiente, decidí pedir una cita con un asesor legal. No para iniciar ningún trámite concreto, sino para informarme. Siempre había evitado ese tipo de consultas porque me parecían exageradas, casi dramáticas. Pero ahora sentía que no se trataba de drama, sino de responsabilidad. Me senté frente a una mujer joven, profesional, que me explicó con claridad qué implicaba cada uno de los compromisos que había asumido. Habló de plazos, de riesgos, de escenarios posibles. Yo asentía, tomando notas. En ningún momento mencioné a mi hijo en términos emocionales. No era necesario. Lo que estaba revisando no era el vínculo afectivo, sino la estructura que había construido alrededor de él sin darme cuenta. Cuando salí de esa oficina, caminé varias cuadras antes de volver a casa. Sentía la cabeza pesada, pero no confundida. Todo empezaba a encajar con una lógica incómoda pero coherente. Andrés no había planeado independizarse del todo porque no había sido necesario. Yo siempre había estado ahí, resolviendo, sosteniendo, cubriendo. No por obligación explícita, sino por costumbre. Y yo había confundido esa costumbre con amor. Me detuve en un banco de la plaza, y me senté unos minutos. Observé a la gente pasar, parejas jóvenes, personas mayores caminando despacio, madres con niños pequeños. Pensé en cuántas de esas mujeres estarían recorriendo, sin saberlo, el mismo camino que yo había recorrido durante años. Esa tarde, Andrés volvió a llamar. Esta vez su tono era distinto, un poco más impaciente. Mamá, necesitamos hablar, dijo. Dime, respondí. No por teléfono. ¿Puedes venir mañana? Respiré hondo antes de contestar. No, dije. Mañana no. Hubo un silencio más largo de lo habitual. Bueno. Entonces dime cuándo, insistió. No lo sé, respondí con honestidad. Te aviso. Colgué antes de que pudiera decir algo más. Me quedé mirando el teléfono unos segundos, esperando la oleada de culpa que solía venir después de ese tipo de intercambios. No llegó. En su lugar apareció una certeza incómoda pero firme. Durante años, mis tiempos habían sido secundarios. Siempre había sido yo la que se adaptaba, la que corría, la que reordenaba su vida para encajar en la de él. Ahora, por primera vez, no lo estaba haciendo. Y eso no me convertía en una mala madre. Me convertía en una persona que empezaba a existir fuera de un rol único. Esa noche volví a revisar mis papeles,
pero ya no con la sensación de estar descubriendo algo doloroso, sino con una intención distinta. Empecé a marcar con un lápiz aquellos compromisos que no eran estrictamente necesarios, aquellos que había asumido por inercia más que por convicción. No tomé decisiones definitivas. No era el momento. Pero empecé a distinguir entre lo que había hecho por amor, y lo que había hecho por miedo a dejar de ser necesaria. Esa diferencia, aunque sutil, lo cambiaba todo. Me acosté tarde, cansada, pero con una calma extraña. Pensé en Andrés, no con enojo, sino con una distancia nueva. No era un villano, ni un monstruo. Era un hombre adulto que se había acostumbrado a una estructura que yo misma había construido. Y yo, por primera vez, estaba considerando desmontarla, no para castigarlo, ni para darle una lección. Sino porque sostenerla me estaba costando demasiado. Antes de dormir, entendí algo que me resultó difícil aceptar, pero imposible de ignorar. Andrés no solo no me necesitaba como madre. Me necesitaba como recurso. Y mientras yo siguiera ocupando ese lugar, no habría espacio para nada más. Ni para mí. No tomé ninguna decisión grande de inmediato. Eso fue lo primero que me repetí a mí misma durante esos días. No quería actuar desde el impulso ni desde el resentimiento, porque sabía que cualquiera de esas dos cosas terminaría por volverse en mi contra. Lo que estaba haciendo no era una ruptura, al menos no todavía. Era una revisión. Una puesta en orden. Y para eso necesitaba tiempo, silencio y una cierta frialdad que nunca había asociado con mi forma de querer. Me levantaba cada mañana, hacía mis cosas habituales y, al mismo tiempo, llevaba conmigo esa atención nueva, casi quirúrgica, sobre cada gesto que antes habría pasado por alto. Me sorprendí observándome a mí misma con más cuidado que nunca. Empecé por lo más pequeño. Cosas que nadie más notaría. Dejé de anticiparme. Durante años había vivido adelantándome a las necesidades de Andrés, llamándolo antes de que él llamara, resolviendo asuntos antes de que se convirtieran en problemas. Ahora me detuve. Si no llamaba, no llamaba. Si no pedía, no ofrecía. Al principio eso me produjo una incomodidad constante, como si estuviera fallando a una obligación invisible. Me descubría a punto de marcar su número para preguntarle si necesitaba algo, y bajaba la mano antes de hacerlo. No porque quisiera castigarlo, sino porque necesitaba comprobar algo. ¿Qué pasaba cuando yo no ocupaba ese espacio? Los primeros días no pasó nada. Y eso, curiosamente, fue lo que más me inquietó. El mundo seguía girando. Andrés seguía con su vida. Yo seguía con la mía. Nadie se derrumbó. Nadie reclamó. Era como si mi ausencia parcial no tuviera consecuencias inmediatas. Eso me obligó a enfrentar una idea incómoda. Quizá mi presencia constante no había sido tan indispensable como yo había creído, o quizá lo había sido solo en el plano práctico, no en el afectivo. Esa distinción empezó a hacerse cada vez más clara. Una mañana fui al banco, no para cerrar nada todavía, solo para actualizar información. Pedí extractos, revisé movimientos recientes, pregunté por autorizaciones vigentes. El empleado me atendió con eficiencia, sin saber nada de la carga emocional que para mí tenía cada papel. Cuando terminó, me entregó una carpeta con todo lo solicitado. Al salir, me senté un momento en una cafetería cercana, y abrí la carpeta con cuidado. Revisé cada página, subrayé fechas, marqué montos. Nada de eso era nuevo, pero verlo desde esta perspectiva lo hacía distinto. Me di cuenta de que había cuentas a las que ya no tenía sentido seguir aportando, compromisos que habían dejado de ser temporales hacía años y se habían convertido en algo fijo, casi estructural. No hice nada ese día. Cerré la carpeta, y me la llevé a casa. La dejé sobre la mesa, y seguí con mi rutina. Pero esa carpeta empezó a ocupar un lugar visible en mi vida, no escondida en un cajón como antes. Era una presencia silenciosa, un recordatorio constante de que había cosas que necesitaban ser atendidas. No de forma dramática, sino responsable. Esa noche, Andrés llamó de nuevo. «Mamá, ¿todo bien?», preguntó. «Sí», respondí. «Te noto rara». Esa palabra me hizo sonreír, aunque él no pudiera verlo. Rara. No ausente, no distante, no molesta. Rara. «¿Por qué?», pregunté. «No sé. Estás menos disponible». Asentí despacio, aunque él no pudiera verlo. «Puede ser», dije. «Estoy ocupándome de algunas cosas». «Bueno. Cuando tengas un momento, avísame», respondió, y colgó. Me quedé pensando en esa conversación. No había reproche,
pero sí una expectativa clara de que esa disponibilidad reducida era algo temporal, una anomalía que pronto se corregiría. Y ahí entendí algo importante: para él, mi presencia constante era el estado natural de las cosas. Mi cambio era el problema. No lo dijo así, pero estaba implícito. Y yo, por primera vez, no sentí la urgencia de volver a la normalidad. Días después, fui a ver a un notario. No para firmar nada todavía, sino para hacer preguntas. Quería entender mis opciones, mis márgenes de maniobra. Me explicó con paciencia qué implicaba retirar ciertas autorizaciones, cómo funcionaban los avales, qué consecuencias tendría cada paso. Tomé notas, hice preguntas concretas. No mencioné a Andrés como hijo, sino como tercero involucrado en compromisos financieros. Eso me permitió escuchar con más claridad, sin que la emoción se interpusiera. Al salir, sentí una mezcla de alivio y vértigo. Alivio por saber que tenía opciones. Vértigo por entender que ejercerlas implicaría cambios reales, no solo simbólicos. Esa tarde, al volver a casa, encontré un mensaje de Andrés en el contestador. Su voz sonaba más tensa de lo habitual. Mamá, me dijeron del banco que hay unos movimientos pendientes de confirmar. Necesito que me llames. No lo hice. No ese día. Me senté en el sillón, escuché el mensaje una segunda vez, y luego apagué el teléfono. No por crueldad, sino porque necesitaba comprobar algo más. Necesitaba ver hasta dónde llegaba su preocupación cuando no obtenía una respuesta inmediata. Esa noche dormí profundamente, algo que no me ocurría desde hacía tiempo. A la mañana siguiente, el teléfono tenía varios mensajes. Algunos más insistentes, otros más secos. En ninguno había una pregunta por mí. Solo urgencias. Me preparé el desayuno con calma y, mientras tomaba café, volví a abrir la libreta. Escribí otra frase, debajo de la anterior: la preocupación aparece cuando la ayuda se detiene. No era una acusación. Era una observación. Cerré la libreta, y respiré hondo. Sabía que estaba cruzando un umbral del que no había vuelta atrás, no porque estuviera haciendo algo irreversible todavía, sino porque ya no podía fingir que no veía lo que estaba viendo. Ese mismo día, por la tarde, devolví una llamada. Mamá, ¿dónde estabas?, preguntó Andrés apenas atendí. En casa, respondí. Necesito que vayas mañana al banco. No, dije. Hubo un silencio tenso. ¿Cómo que no? No puedo, repetí. Y aunque pudiera, no lo haría. Pero siempre lo haces, respondió, y en esa frase se concentró todo. Ya no, dije, sin elevar la voz. Colgué antes de que pudiera decir algo más. Me quedé sentada un largo rato, con el teléfono en la mano. Sentía el corazón acelerado, pero no por miedo. Era una adrenalina tranquila, la que aparece cuando uno hace algo que sabe que debía haber hecho hace mucho tiempo. Esa noche me acosté con la sensación de haber movido una pieza importante, aunque todavía no supiera exactamente cuáles serían las consecuencias. Al día siguiente, revisé nuevamente mis papeles y tomé una decisión concreta. No fue una gran resolución, ni un gesto dramático. Fue algo pequeño, administrativo, casi aburrido. Cancelé una autorización. Solo una que había dejado activa por comodidad, por costumbre. Firmé el formulario, entregué el documento y me fui. Nadie hizo preguntas. Nadie se sorprendió. Y sin embargo, al salir del edificio, sentí una ligereza inesperada, como si hubiera soltado un peso que llevaba demasiado tiempo sobre los hombros. Esa tarde, Andrés volvió a llamar. Esta vez su tono era abiertamente molesto. Mamá, ¿qué estás haciendo?, preguntó. Estoy ordenando, respondí. ¿Ordenando qué? Mi vida, dije. Hubo un silencio largo, pesado. Esto no es el momento, dijo finalmente. Me estás complicando las cosas. No respondí de inmediato. Miré por la ventana, observé la luz de la tarde entrando en la habitación, y entendí algo con una claridad que me sorprendió. Nunca iba a ser el momento adecuado para dejar de ser útil. Siempre habría una urgencia, un problema, una razón válida para postergar cualquier cambio. Si esperaba a que él estuviera listo, nunca lo estaría. Lo sé, respondí por fin. Pero para mí sí. Colgué. No sentí triunfo ni satisfacción. Sentí serenidad. Por primera vez en décadas, estaba actuando no en función de lo que se esperaba de mí, sino de lo que yo necesitaba para no desaparecer del todo. Y aunque todavía no sabía hasta dónde me llevaría ese camino, una cosa estaba clara: no iba a retroceder. El cambio no fue inmediato,
ni explosivo. Fue más bien como esas grietas que aparecen en una pared sólida, primero finas, casi invisibles, y luego, con el tiempo, imposibles de ignorar. Los días siguientes a aquella conversación se volvieron extrañamente densos. No pasaba nada extraordinario en apariencia, pero todo tenía un peso distinto. El teléfono sonaba más seguido. Los mensajes se acumulaban con una cadencia que ya conocía, aunque ahora los escuchaba de otra manera. Antes, cada llamada era una señal de que me necesitaban, y yo respondía sin pensar. Ahora, cada sonido era una pregunta silenciosa: ¿esto es una urgencia real o solo la consecuencia de que yo ya no esté sosteniendo todo? La primera mañana después de cancelar aquella autorización, Andrés llamó temprano. No atendí. No porque estuviera ocupada, sino porque necesitaba comprobar algo que ya intuía. El mensaje que dejó era breve, casi neutro. Me pedía que lo llamara cuando pudiera. Nada más. 2 horas después llegó otro mensaje, esta vez con un tono más apurado. Hablaba de un trámite, de un plazo, de algo que no podía esperar. No mencionaba mi nombre con cariño, ni preguntaba cómo estaba. Solo la urgencia. Me preparé un té, me senté junto a la ventana, y dejé el teléfono boca abajo sobre la mesa. Sentí una incomodidad profunda, una especie de tirantez en el pecho. No era culpa, exactamente. Era el hábito reclamando su lugar. Al mediodía sonó de nuevo. Esta vez atendí. «Mamá, ¿por qué no contestas?», preguntó sin saludo. «Estaba ocupada», respondí. «Pero necesito que me confirmes algo hoy». «¿Qué necesitas?», pregunté, con calma. Empezó a explicar una situación confusa, algo relacionado con fechas, con pagos, con una decisión que debía tomarse rápido. Lo escuché sin interrumpirlo. Mientras hablaba, noté algo que antes no había querido ver, la forma en que asumía que yo iba a resolverlo. No lo decía explícitamente, pero estaba implícito en cada frase. Cuando terminó, esperó. Yo también esperé unos segundos antes de hablar. «No voy a ocuparme de eso», dije. Hubo un silencio seco, abrupto. «¿Cómo que no?». «No», repetí. «No me corresponde. Mamá, esto es importante». «Para ti», respondí. «No para mí». El tono de su voz cambió. Ya no era apuro. Era molestia. «Siempre te ocupas de estas cosas», dijo. «Eso no significa que deba seguir haciéndolo», respondí. Colgué antes de que pudiera elevar la voz. Me quedé sentada, con las manos apoyadas en las piernas, respirando despacio. Sentía el pulso acelerado, pero no me arrepentía. Era como si una parte de mí estuviera temblando y otra, más profunda, se mantuviera firme. Esa mezcla me acompañó durante todo el día. Salí a caminar, hice algunas compras, intenté distraerme, pero cada tanto mi mente volvía a la misma pregunta: ¿hasta dónde va a llegar esto? La respuesta empezó a revelarse sola. Esa tarde, los mensajes se volvieron más frecuentes, y más cortos. Pasaron del pedido al reproche sin transición. «Esto no es justo. No entiendo qué te pasa. Me estás dejando solo con un problema que también es tuyo». Esa última frase me detuvo. Volví a leerla varias veces. Un problema que también es tuyo. Ahí estaba, dicha sin pensar, una verdad que yo había aceptado durante años sin cuestionarla. Cerré los mensajes y apagué el teléfono. Necesitaba silencio. Necesitaba comprobar que podía existir sin responder de inmediato. Esa noche dormí poco. Me desperté varias veces, no por miedo, sino por una inquietud persistente. Me preguntaba si estaba siendo demasiado dura, si quizá había elegido el momento equivocado, si no habría una forma más suave de hacer lo mismo. Me levanté, caminé por el departamento a oscuras, y me detuve frente al espejo del baño. Me observé unos segundos. Vi a una mujer cansada, sí, pero también lúcida. Me di cuenta de que llevaba décadas postergando esa incomodidad para evitar conflictos. Ahora el conflicto había llegado igual, solo que yo ya no estaba dispuesta a desaparecer para evitarlo. A la mañana siguiente, el teléfono volvió a sonar temprano. Esta vez no era Andrés. Era un número desconocido. Dudé unos segundos antes de atender. «¿La señora?», preguntó una voz formal. «Sí», respondí. Era alguien del banco. Me habló con cortesía, pero con un tono claro,
Había un movimiento pendiente, una autorización que ya no estaba activa, una situación que necesitaba aclararse. Le respondí con calma, expliqué que había decidido retirarme de ese compromiso, y que cualquier consulta debía dirigirse directamente a Andrés. No hubo discusión. Me agradeció la información, y colgó. Me quedé mirando el teléfono. Por primera vez, una consecuencia concreta se había manifestado. No era un drama, no era un colapso, pero era real. Y yo había sido clara. No pasó ni una hora antes de que Andrés llamara de nuevo. Esta vez atendí. ¿Qué hiciste?, preguntó sin rodeos. Lo que te dije que iba a hacer, respondí. Me llamaron del banco, dijo, con la voz tensa. Me dijeron que ya no estás como respaldo. Así es, respondí. Pero eso cambia todo. No para mí, dije. Para ti. Hubo un silencio largo. Pude imaginarlo caminando de un lado a otro, haciendo cuentas mentales, intentando reorganizar algo que hasta ahora había dado por fijo. Esto no se hace así, dijo finalmente. No sin avisar. Te avisé, respondí. Lo que pasa es que no lo escuchaste. Se enojó. Esta vez no lo disimuló. Dijo cosas que no gritó, pero que estaban cargadas de reproche. Que yo sabía cómo eran las cosas. Que no era el momento. Que siempre había sido así. Lo dejé hablar. No lo interrumpí. Cuando terminó, respiré hondo. Andrés, dije despacio, tú siempre asumiste que yo iba a estar. Yo siempre asumí que eso era amor. Los dos nos equivocamos. No mezcles las cosas, respondió. Es imposible no hacerlo, dije. Porque nunca estuvieron separadas. Colgué. Apagué el teléfono. Me senté en el sillón, y cerré los ojos. Sentía una tristeza profunda, pero no desbordada. Era una tristeza adulta, sobria, como la que aparece cuando uno entiende que algo se terminó aunque nadie haya pronunciado la palabra. Pasé el resto del día en silencio. No salí, no llamé a nadie. Necesitaba atravesar ese momento sin anestesia. Al día siguiente, la casa se sentía distinta. No más vacía, sino más mía. Me preparé el desayuno con calma, leí un poco, ordené algunos papeles. Me di cuenta de que, por primera vez en mucho tiempo, mi día no estaba estructurado en función de otra persona. Esa libertad incipiente me producía tanto alivio como vértigo. Sabía que no iba a ser un proceso lineal. Habría retrocesos, dudas, momentos de culpa. Pero también sabía algo más, ya no podía volver atrás. No porque hubiera hecho algo irreparable, sino porque había visto demasiado. Por la tarde, encendí el teléfono. Había varios mensajes. Algunos de Andrés, otros de números que reconocí vagamente. No los abrí de inmediato. Me senté, respiré hondo y recién entonces los leí. Los de Andrés habían cambiado de tono otra vez. Ya no eran reproches directos, sino una mezcla confusa de preocupación y presión. Hablaba de consecuencias, de lo difícil que era todo sin mi ayuda, de cómo esto afectaba a todos. No mencionaba cómo me afectaba a mí. Ese silencio era, en sí mismo, una respuesta. No contesté. No ese día. Volví a apagar el teléfono, y salí a caminar. El aire estaba fresco, el cielo despejado. Caminé sin prisa, observando cosas pequeñas que antes no veía. La luz sobre los edificios, el sonido de los pasos sobre la vereda, el murmullo de la ciudad. Sentí algo que no había sentido en mucho tiempo, presencia. Estaba ahí, en mi cuerpo, en mi tiempo, sin estar pendiente de otra urgencia. Esa noche, al volver a casa, entendí que el silencio que había empezado como una decisión se estaba convirtiendo en una fuerza. No un castigo, no una venganza, sino una consecuencia natural. Al retirar mi apoyo constante, el sistema que se había construido alrededor de él empezaba a desordenarse. No porque yo quisiera dañarlo, sino porque nunca había sido sostenible sin mí. Y yo, por primera vez, estaba dejando de sostenerlo. No con rabia. Con firmeza. Con una claridad que, aunque dolía, también me estaba devolviendo algo que creía perdido, el derecho a existir sin pedir permiso. Los días que siguieron tuvieron un ritmo extraño, como si el tiempo se hubiera desacelerado solo para mí. No porque no ocurrieran cosas, sino porque por primera vez no estaba reaccionando a ellas. Me levantaba temprano, abría las ventanas, dejaba entrar el aire de la mañana y me preparaba el desayuno con una atención casi ceremoniosa. Cada gesto, por pequeño que fuera, parecía tener un peso nuevo. No estaba resolviendo problemas ajenos, no estaba pendiente del teléfono, no estaba anticipando necesidades que no eran mías. Y en ese espacio que se abría, incómodo pero limpio,
empecé a notar algo que llevaba años dormido, mi propia vida. Al principio, esa libertad no se sintió como alegría. Se sintió como vacío. Un silencio amplio, sin instrucciones. Durante décadas, mis días habían estado organizados alrededor de Andrés, de sus horarios, de sus urgencias, de sus decisiones. Incluso cuando no estaba físicamente presente, ocupaba un lugar central en mi mente. Ahora, ese lugar estaba desocupado, y yo no sabía muy bien con qué llenarlo. Caminaba por la casa y me sorprendía a mí misma deteniéndome frente a una estantería, a una ventana, a una fotografía antigua, como si buscara una señal. No había culpa, pero sí una sensación de desorientación leve, como cuando uno se muda a un lugar nuevo y todavía no reconoce los sonidos. Una mañana decidí salir sin un objetivo claro. Me vestí con calma, y bajé a la calle. Caminé varias cuadras sin rumbo, observando cosas que antes no registraba porque siempre iba apurada. Entré en una librería pequeña que había pasado cientos de veces sin detenerme. El lugar olía a papel viejo y a madera. Recorrí los estantes sin buscar nada en particular y terminé comprando un libro que no tenía ninguna relación con Andrés, ni con maternidad, ni con sacrificio. Era una novela sencilla, elegida solo porque me llamó la atención. Al salir, me senté en un café cercano, y empecé a leer. Me di cuenta de que podía concentrarme sin interrupciones, sin mirar el teléfono cada pocos minutos. Esa constatación, tan simple, me conmovió más de lo que esperaba. Al volver a casa, encontré varios mensajes. No los abrí de inmediato. Dejé el bolso, me serví un vaso de agua, y me senté. Cuando finalmente los leí, confirmé algo que ya intuía. El tono había cambiado otra vez. Ya no había enojo explícito. Había preocupación, pero no por mí. Preocupación por las consecuencias, por los trámites que se acumulaban, por las decisiones que ahora debía tomar solo. En uno de los mensajes, Andrés decía: esto se está complicando más de lo que pensé. No decía te extraño ni me preocupa cómo estás. Decía se está complicando. Esa elección de palabras me pareció reveladora. No me dolió. Me aclaró. Decidí no responder. No como estrategia, sino porque no tenía nada que agregar. Ya había dicho lo que tenía que decir. El resto no me correspondía. Apagué el teléfono, y seguí con mi día. Esa tarde ordené un armario que llevaba años postergando. Tiré ropa que ya no usaba, doné cosas que había guardado por si acaso. Cada objeto que salía de la casa me producía una sensación extraña de ligereza, como si no solo estuviera ordenando el espacio, sino también una parte de mí. Me di cuenta de que había acumulado mucho, no por apego, sino por miedo a necesitarlo después. Ese miedo, ahora, empezaba a disiparse. Esa noche dormí profundamente. Soñé con lugares abiertos, con caminos largos. No aparecía Andrés en esos sueños, ni conflictos, ni conversaciones pendientes. Me desperté con una calma que no recordaba haber sentido antes. Preparé café, me senté junto a la ventana y pensé, por primera vez en mucho tiempo, en el futuro sin que esa palabra me generara ansiedad. No sabía exactamente qué quería hacer, pero sabía algo con certeza: no quería volver a vivir como antes. Los días siguientes empecé a hacer cosas pequeñas que había postergado durante años. Me inscribí en un taller de escritura que se dictaba 2 veces por semana en un centro cultural cercano. No para contar mi historia, no para procesar nada en particular, sino porque siempre me había gustado escribir y nunca había tenido tiempo. La primera clase fue incómoda. Me sentí fuera de lugar, rodeada de personas más jóvenes, con otras inquietudes. Pero también me sentí viva. Escuché, participé, escribí unas líneas. Volví a casa cansada, pero satisfecha de una forma nueva. Andrés volvió a llamar una tarde. Dudé antes de atender, pero esta vez lo hice. Mamá, dijo, con un tono más controlado. Necesitamos hablar con calma. Dime, respondí. No por teléfono. No, dije. Por teléfono está bien. Suspiró. Esto se está saliendo de control, dijo. ¿Qué es esto? Pregunté. Todo, respondió. Las cosas que siempre manejabas. Las cosas que yo manejaba porque tú asumías que yo lo haría, corregí. Hubo un silencio. Me estás obligando a reorganizar todo, dijo finalmente. Eso es parte de crecer, respondí, sin ironía. No es tan simple, replicó. Nunca lo es, dije. Pero sigue siendo necesario. No gritó. No me insultó. Pero su voz tenía una tensión nueva,
Una mezcla de cansancio y desconcierto. Por primera vez, parecía no tener claro qué decirme. Esa sensación, lejos de alegrarme, me produjo una tristeza serena. Me di cuenta de que nunca habíamos hablado como dos adultos. Siempre había sido madre e hijo, proveedora y receptor. Ahora, ese esquema se había roto, y ninguno de los dos sabía todavía cómo reacomodarse. Colgué después de unos minutos. No había nada más que agregar. Me senté en silencio, y dejé que esa tristeza me atravesara sin resistirme. No era una tristeza devastadora. Era una aceptación lenta, profunda. Entendí que el vínculo que había sostenido durante años ya no existía tal como lo conocía. Y que intentar recuperarlo tal como era no solo era imposible, sino injusto conmigo misma. Esa semana tomé otra decisión pequeña. Fui a una agencia de viajes. No tenía un destino concreto en mente. Solo quería información. Me atendió una mujer amable que me habló de opciones, de programas, de lugares. Escuché con atención, hice preguntas. No compré nada ese día. Pero al salir, llevaba conmigo algo que no había tenido en mucho tiempo, una posibilidad que no dependía de nadie más. Esa noche, mientras cenaba sola, pensé en Andrés. No con enojo, no con culpa. Pensé en él como en alguien que había vivido muchos años apoyado en una estructura que yo misma había construido. Quitar esa estructura no lo convertía en víctima. Lo obligaba a verse a sí mismo sin apoyos automáticos. Y aunque eso le resultara incómodo, no era injusto, era, simplemente, real. Antes de acostarme, volví a escribir en la libreta. No frases largas, no reflexiones elaboradas. Solo una línea, no estoy huyendo. Estoy empezando. Cerré la libreta y la dejé en la mesa de luz. Apagué la luz, y me quedé unos minutos en la oscuridad, escuchando mi propia respiración. Por primera vez en décadas, no sentía que debía estar en otro lugar, resolviendo algo, siendo útil. Estaba exactamente donde tenía que estar. Y aunque no sabía aún hasta dónde me llevaría ese camino, una cosa era clara, mi vida, por fin, había dejado de girar alrededor de una sola persona, y en ese giro lento, silencioso, empezaba a encontrarme a mí misma. Las consecuencias no llegaron de golpe, sino como llegan casi siempre las cosas importantes, de forma gradual, silenciosa, acumulativa. No hubo una llamada dramática anunciando un desastre inmediato, ni una escena exagerada que justificara todo lo que estaba ocurriendo. Lo que hubo fue algo más incómodo y más real, la vida siguiendo su curso sin la red invisible que yo había sostenido durante años. Y esa ausencia empezó a notarse, no porque yo hiciera nada activamente, sino precisamente porque dejé de hacerlo. Al principio, los mensajes de Andrés se volvieron esporádicos. Pasaban días sin noticias y luego, de pronto, aparecía un texto breve, casi administrativo. Preguntas concretas, sin contexto emocional. Yo respondía solo cuando era necesario y siempre de forma clara, sin rodeos, sin ofrecerme. Esa forma nueva de comunicación parecía descolocarlo más que cualquier discusión. No había contra qué reaccionar. No había reproche, ni pelea. Solo una realidad distinta a la que estaba acostumbrado. Una mañana recibí una llamada de un número que no tenía registrado. Atendí con cierta cautela. Era una mujer, con voz profesional, que se presentó como asesora financiera. Me habló con respeto, pero con una claridad que no dejaba lugar a confusión. Me explicó que algunos compromisos asociados a mi nombre habían cambiado de estado, que ciertas garantías ya no estaban vigentes y que, como consecuencia, se habían activado otros procesos. Escuché sin interrumpir. No me sorprendió. Era exactamente lo que había previsto cuando empecé a ordenar mis asuntos. ¿Necesita que hagamos algo más desde su lado?, preguntó al final. No, respondí. Mi situación está clara. Agradeció y colgó. Me quedé un momento con el teléfono en la mano. No sentí alivio ni culpa. Sentí confirmación. Lo que estaba ocurriendo no era un castigo ni una venganza. Era una cadena lógica de efectos después de retirar un soporte que nunca debió ser permanente. Ese mismo día, por la tarde, Andrés llamó. Su voz sonaba distinta. No estaba enojado. Tampoco apurado. Sonaba cansado. Mamá, dijo, después de unos segundos de silencio. Las cosas se están complicando. Lo imaginaba, respondí. No es solo un trámite, continuó. Hay decisiones que tengo que tomar rápido. Entonces tómalas, dije. Hubo una pausa larga. Pude imaginarlo buscando palabras que no encontraba. Antes me ayudabas a pensar estas cosas, dijo finalmente. Antes yo pensaba por los dos, respondí.
Eso no era sano. No discutió. No intentó convencerme. Solo suspiró. Estoy tratando de arreglarlo, dijo. Eso es bueno, respondí. Colgué después de despedirme. Me quedé sentada un rato largo, observando la luz de la tarde cambiar de tono sobre la pared. No sentí orgullo por su dificultad. Tampoco satisfacción. Sentí una tristeza serena, parecida a la que se siente cuando un hijo aprende algo por las malas, y uno ya no puede protegerlo de esa experiencia sin impedirle crecer. Los días siguientes confirmaron lo que ya se intuía. Andrés empezó a enfrentarse a límites que nunca había tenido que considerar. Reorganizó horarios, postergó planes, tomó decisiones que antes evitaba porque siempre había una solución externa. No me lo contó todo, pero lo suficiente como para entender que su vida se estaba ajustando a un tamaño distinto. No peor necesariamente, pero más real. Y yo, desde mi distancia, observaba sin intervenir. Una tarde me encontré con una vecina que conocía a Andrés desde niño. Hablamos de cosas triviales y, en algún momento, mencionó que lo había visto preocupado, más serio de lo habitual. No hice comentarios. Solo asentí. No era necesario explicar nada. La situación hablaba por sí sola. Esa noche, al volver a casa, pensé en cuántas veces había evitado que Andrés atravesara incomodidades similares. Cuántas decisiones había suavizado. ¿Cuántas consecuencias había absorbido yo para que él no tuviera que hacerlo? Me di cuenta de que, al hacerlo, no solo le había quitado peso, sino también aprendizaje. No porque él fuera incapaz, sino porque nunca había sido imprescindible que lo fuera. Esa comprensión fue dura, pero también liberadora. No solo para mí, sino, paradójicamente, también para él. Con el paso de las semanas, la comunicación se volvió aún más escasa. No por enojo, sino porque ya no había tanto que pedirme. Y en esa reducción, algo quedó al descubierto. Cuando no había favores, ni trámites, ni urgencias, no quedaba mucho de qué hablar. Esa constatación dolió más de lo que esperaba. No porque necesitara que me llamara, sino porque me obligó a aceptar que gran parte del vínculo se había construido alrededor de la utilidad, no de la presencia. Un sábado por la mañana, Andrés me envió un mensaje corto. Decía simplemente, perdí la casa. Lo leí 2 veces. No llamé de inmediato. Me senté en silencio, dejando que la información se asentara. No sentí alegría. Tampoco sorpresa. Era una consecuencia posible, una de varias. Al cabo de unos minutos, le respondí, lo siento. Nada más. No añadí consejos ni ofrecimientos. Sabía que cualquier cosa que dijera podía volver a colocarme en el lugar de siempre. Me llamó al rato. Atendí. El banco ejecutó, dijo. No pude sostenerlo. Entiendo, respondí. Si tú hubieras seguido como antes, empezó. No, lo interrumpí con suavidad. No vayas por ahí. Hubo un silencio largo. Ahora tenemos que mudarnos, continuó. Todo va a ser distinto. Eso no es necesariamente malo, dije. No, respondió. Pero no es fácil. Nunca lo es, dije, recordando mis propias palabras de semanas atrás. Colgamos sin dramatismos. Me quedé sentada un rato, con una mezcla de tristeza y calma. Pensé en Andrés, en su familia, en los cambios que se avecinaban. No deseaba su sufrimiento. Nunca lo había deseado. Pero tampoco podía cargar con él para evitarlo. Eso ya no era amor. Era anulación. En los días siguientes, su vida empezó a acomodarse a un formato más austero. Lo supe por comentarios indirectos, por alguna mención al pasar. Un departamento más pequeño. Menos gastos. Más responsabilidades directas. Nada catastrófico, nada injusto. Solo una vida sin amortiguadores invisibles. Y mientras eso ocurría, algo curioso pasaba conmigo. Mi vida, lejos de encogerse, empezaba a expandirse. No en grandes gestos, sino en detalles. Más tiempo para leer, para escribir, para caminar sin rumbo. Más energía. Menos tensión constante. Me di cuenta de que, al soltar, no había perdido identidad. La estaba recuperando. Una tarde, mientras ordenaba papeles antiguos, encontré una fotografía vieja. Andrés tenía unos 10 años y me abrazaba con fuerza, sonriendo. La miré durante un rato largo. No sentí resentimiento. Sentí gratitud por ese tiempo que sí había sido real, genuino. No todo había sido utilitario. Pero también entendí que el pasado no justificaba perpetuar una dinámica que ya no tenía sentido. Esa noche escribí en la libreta otra frase, breve, casi neutra. El derrumbe no fue una venganza. Fue una consecuencia.
cerré la libreta y la dejé a un lado. Me preparé para dormir con una tranquilidad que me sorprendió. No porque todo estuviera resuelto, sino porque por primera vez no estaba cargando con un peso que no me correspondía. En el fondo, sabía que esto no era el final. Aún quedaban conversaciones pendientes, emociones por procesar, silencios que aprender a habitar. Pero algo esencial ya había ocurrido. El sistema que se había sostenido durante años sobre mi disponibilidad había colapsado al retirarse esa base. No por maldad, no por castigo. Simplemente porque nunca fue diseñado para sostenerse solo. Y yo, desde ese lugar nuevo y extraño, entendí que había algo profundamente justo en todo aquello. No una justicia ruidosa, ni espectacular. Una justicia silenciosa, casi invisible, que no celebraba caídas, pero tampoco evitaba aprendizajes. Una justicia que no necesitaba de mi intervención. Porque, por primera vez, había decidido no intervenir. El tiempo empezó a hacer lo que siempre hace cuando uno deja de resistirse, ordenar las cosas sin ruido. Pasaron varias semanas sin noticias directas de Andrés, y en ese silencio, que antes me habría resultado insoportable, encontré una estabilidad inesperada. Ya no despertaba con la sensación de que algo urgente estaba a punto de ocurrir ni con la necesidad automática de revisar el teléfono. Mis días tenían un ritmo propio, no perfecto, no extraordinario, pero genuino. Me acostumbré a desayunar sin apuro, a leer el periódico completo, a caminar por la tarde sin un destino fijo. En ese espacio nuevo, la ausencia de Andrés dejó de sentirse como un hueco, y empezó a sentirse como una frontera. No una barrera hostil, sino un límite claro entre lo que me correspondía y lo que no. Fue en ese contexto, cuando la calma ya no era frágil sino sostenida, que llegó el mensaje. No fue una llamada. No fue un reclamo. Fue un texto corto, enviado a una hora poco habitual, entrada ya la noche. Mamá, necesito decirte algo. Me quedé mirando la pantalla durante varios segundos antes de responder. No porque no supiera qué hacer, sino porque entendí que cualquier respuesta abriría una puerta que llevaba semanas cerrada. Respiré hondo y escribí, dime. No añadí nada más. No preguntas, no advertencias, solo eso. La respuesta no llegó de inmediato. Pasaron varios minutos, suficientes como para que mi mente empezara a anticipar escenarios que ya no me interesaban. Cuando finalmente apareció, el tono era distinto a todo lo anterior. Quiero pedirte perdón, decía. No supe ver muchas cosas. Leí esa frase varias veces. No sentí alivio inmediato. Tampoco emoción. Sentí cautela. El perdón, lo sabía bien, podía ser muchas cosas. A veces era un puente. Otras veces, una forma de aliviar la propia culpa sin asumir cambios reales. No respondí enseguida. Dejé el teléfono a un lado, y me levanté. Fui hasta la cocina, me serví un vaso de agua, y me apoyé un momento en la encimera. Me observé a mí misma reflejada en el vidrio de la ventana. Vi a una mujer distinta a la de meses atrás. No más dura, pero sí más consciente. Volví al sillón, tomé el teléfono y escribí, ¿perdón por qué? No era una provocación. Era una pregunta necesaria. La respuesta tardó más esta vez. Cuando llegó, era más larga. Hablaba de errores, de no haber valorado mi ayuda, de haber dado cosas por sentadas. Decía que la situación lo había obligado a replantearse muchas cosas, que ahora entendía mejor lo que yo había hecho por él durante años. Leí cada línea con atención, sin interrumpir mentalmente, sin corregirlo. Había en sus palabras un reconocimiento que nunca antes había expresado. Pero también había algo más, algo sutil que me resultó familiar. Entre las disculpas y las reflexiones, aparecían frases como nunca pensé que esto llegaría tan lejos o si hubiera sabido que todo se iba a desarmar así. No hablaba del daño emocional que me había causado. Hablaba del resultado. Apoyé el teléfono sobre la mesa, y me quedé en silencio. No me sentía enojada. Tampoco conmovida del todo. Me sentía lúcida. Entendí que Andrés estaba atravesando un proceso real, pero también que ese proceso había comenzado cuando las consecuencias se volvieron inevitables, no cuando yo me sentí desplazada. Eso no invalidaba su reflexión, pero tampoco la convertía automáticamente en una reparación. Decidí responder con honestidad, sin dureza, pero sin concesiones. Entiendo que estés pasando por un momento difícil, escribí. Y valoro que puedas ver algunas cosas ahora. Pero quiero que sepas algo, yo no tomé mis decisiones para darte una lección. Las tomé porque estaba desapareciendo de mi propia vida.
El mensaje quedó enviado. No supe cómo lo recibiría. No era una puerta cerrada, pero tampoco una invitación a volver a lo de antes. Pasaron varios minutos antes de que respondiera. Cuando lo hizo, su mensaje era más corto. Decía: lo sé. Y creo que nunca lo vi así. No añadió nada más. No pidió que volviera. No pidió ayuda. Ese silencio posterior fue distinto a los anteriores. No estaba cargado de urgencia ni de reproche. Era un silencio reflexivo, quizás incluso incómodo para él. Para mí, en cambio, fue liviano. Los días siguientes no hubo contacto. No sentí la necesidad de retomar la conversación ni de cerrarla formalmente. Algo había quedado dicho, y eso era suficiente por ahora. Me di cuenta de que Ia no necesitaba una disculpa perfecta ni una transformación inmediata para seguir adelante. Lo que necesitaba, y lo que había conseguido, era coherencia con mis propios límites. Esa coherencia me daba una paz que no dependía de la conducta de Andrés. Una tarde, mientras caminaba por el parque, pensé en cómo habría reaccionado yo, años atrás, ante un mensaje así. Seguramente habría corrido a tranquilizarlo, a decirle que todo estaba bien, que no importaba, que yo entendía. Habría minimizado mi propio dolor para aliviar el suyo. Esa reacción automática ya no estaba ahí. No porque me hubiera vuelto indiferente, sino porque había aprendido que la empatía no exige autoabandono. Días después, llegó otro mensaje. Esta vez hablaba de los chicos, de cómo estaban adaptándose al nuevo lugar, de lo difícil que había sido explicarles el cambio. Leí con atención. Sentí una punzada de tristeza al imaginar esa transición, pero también supe que no me correspondía intervenir. Respondí con un mensaje breve, preguntando si estaban bien, sin ofrecer soluciones. Andrés respondió que sí, que se estaban acomodando. No pidió nada más. Ese intercambio, simple y contenido, me mostró algo que no había visto antes: era posible comunicarnos sin que yo asumiera el rol de sostén. Esa noche, al acostarme, pensé en la palabra perdón. Me di cuenta de que durante mucho tiempo había esperado uno sin saberlo, como si su llegada fuera a devolverme algo que había perdido. Ahora entendía que el perdón, cuando llega tarde o incompleto, no repara el pasado. A lo sumo, aclara el presente. Y eso, aunque valioso, no obliga a reconstruir lo que ya no existe. Con el correr de las semanas, la comunicación se estabilizó en algo nuevo, todavía frágil, pero distinto. No había llamados constantes, ni pedidos, ni urgencias, solo mensajes esporádicos, neutros, casi cuidadosos. Yo respondía cuando quería, no cuando me sentía obligada. Esa diferencia, aunque invisible desde afuera, lo cambiaba todo. Me sentía libre incluso dentro del vínculo, algo que nunca había experimentado antes. Un día, Andrés me escribió de nuevo. Esta vez no hablaba de problemas ni de disculpas. Decía simplemente: a veces pienso en todo lo que hiciste por mí, y me da vergüenza no haberlo visto antes. Leí esa frase despacio. No me produjo orgullo ni satisfacción, me produjo una tristeza suave, como la que aparece cuando uno entiende que algo importante se perdió por falta de conciencia. Respondí con una sola línea: lo importante es lo que hagas con eso ahora. No añadí más. No hacía falta. Cerré el teléfono y me quedé sentada en silencio. Sentí que algo se acomodaba definitivamente dentro de mí. No porque todo estuviera resuelto, sino porque ya no necesitaba que lo estuviera para seguir adelante. Había aprendido a convivir con la imperfección de los vínculos, con las disculpas incompletas, con los silencios necesarios y, sobre todo, había aprendido a no sacrificarme para sostener una imagen de armonía que solo existía a costa de mí. Esa noche volví a escribir en la libreta. No una reflexión larga, solo una frase, clara y tranquila: el arrepentimiento no repara el pasado, pero puede marcar el límite del futuro. Cerré la libreta y la guardé en el cajón. Me acosté con una sensación de cierre que no dependía de un final feliz ni de una reconciliación perfecta. Dependía, por primera vez, de mí. Sabía que Andrés seguiría su camino, con sus aprendizajes y sus errores. Sabía también que el vínculo nunca volvería a ser el mismo. Y, lejos de entristecerme, esa certeza me dio una calma profunda. Porque entendí que no todo lo que se transforma se pierde. Algunas cosas, al cambiar de forma, finalmente encuentran su lugar. No hubo un momento exacto en el que pudiera decir: aquí termina todo. No hubo una escena final ni una frase definitiva que cerrara la historia con un punto firme. Lo que hubo fue algo más sutil y, por eso mismo, más verdadero, una vida que empezó a acomodarse sin hacer ruido. Los días se fueron sucediendo con una naturalidad que al principio me resultó extraña,
como si todavía estuviera esperando que algo se rompiera otra vez. Pero no ocurrió. Nada explotó. Nada se derrumbó más. Simplemente, cada cosa ocupó el lugar que podía ocupar sin mi intervención constante. Con el paso de los meses, mi rutina se volvió mía de una manera que jamás había experimentado. No perfecta, no llena de actividades extraordinarias, pero auténtica. Me levantaba temprano, abría las ventanas, dejaba entrar la luz y el aire sin pensar en quién iba a necesitarme ese día. Empecé a disfrutar de gestos pequeños que antes me parecían irrelevantes porque siempre estaba apurada. Preparar el desayuno sin mirar el reloj, elegir qué leer sin sentir que estaba perdiendo el tiempo. Caminar sin destino fijo por calles que conocía de memoria y que, sin embargo, ahora me parecían distintas. No porque hubieran cambiado, sino porque yo lo había hecho. Andrés seguía presente de una forma lejana, contenida. A veces un mensaje breve, otras veces semanas de silencio. Ya no lo vivía como abandono ni como castigo. Era simplemente la forma que el vínculo había encontrado para existir sin devorarme. Su vida continuó en un formato más modesto, más ajustado a sus propios recursos. Supe que había encontrado un trabajo distinto, que los chicos se estaban adaptando, que las cosas no eran fáciles, pero tampoco imposibles. No sentí la urgencia de intervenir. Me dolía, sí, pero era un dolor distinto, uno que no exigía que yo me sacrificara para aliviarlo. Una tarde, mientras ordenaba unos papeles, encontré la libreta donde había ido escribiendo frases sueltas durante todo ese proceso. La abrí y leí desde el principio. Cada línea era un testimonio de una transformación lenta, casi imperceptible desde afuera, pero profunda por dentro. Me di cuenta de que no había escrito desde la rabia ni desde el deseo de revancha. Había escrito desde la necesidad de entenderme, de no volver a traicionarme. Cerré la libreta, y la dejé a un lado. Ya no necesitaba escribir para convencerme de nada. Las decisiones estaban hechas y sostenidas en el tiempo, que es donde realmente se prueban. Empecé a hacer planes pequeños, no como huida ni como fantasía, sino como ejercicio de autonomía. Un viaje corto, una actividad nueva, una inversión mínima en algo que siempre había postergado. Cada elección, por simple que fuera, me confirmaba algo que había olvidado. Mi vida no estaba terminada, solo había estado en pausa durante años. No por obligación externa, sino por una idea equivocada de amor. Había creído que amar era desaparecer para que el otro estuviera cómodo. Ahora entendía que eso no era amor, era abandono de una misma. Un día, sin previo aviso, Andrés llamó. No había urgencia en su voz, tampoco reproche. Hablamos unos minutos, de cosas prácticas, de los chicos, del clima. En un momento hizo una pausa y dijo algo que me sorprendió. Estoy aprendiendo a arreglármelas solo, comentó, casi como una confesión. No respondió a nada en particular, no esperaba aplausos. Lo dijo como quien nombra algo nuevo y todavía incómodo. Asentí, aunque él no pudiera verme. Eso es bueno, respondí. Y lo era. No porque me necesitara menos, sino porque yo ya no necesitaba ser imprescindible para sentirme valiosa. Colgamos sin dramatismos. Me quedé sentada un rato, pensando en lo lejos que habíamos llegado desde aquella tarde en que me dijo, casi sin darse cuenta, que ya no hacía falta que yo estuviera. Sonreí con una mezcla de tristeza y gratitud. Tristeza por todo lo que se perdió antes de tiempo. Gratitud por no haber llegado demasiado tarde para mí. Con el tiempo, algunas personas empezaron a notar el cambio. Amigas que no veía hacía años volvieron a aparecer. Otras me dijeron que me veían distinta, más tranquila, más presente. No lo decían como un halago, sino como una observación sincera. Yo no explicaba demasiado. No sentía la necesidad de justificar mi recorrido. Quien quisiera entender, lo haría. Quien no, seguiría su camino. Por primera vez, no me sentía responsable de la comodidad emocional de los demás. Una tarde recibí un mensaje de Andrés que no hablaba de problemas ni de disculpas. Decía simplemente, gracias por no haberme resuelto todo. Me costó, pero estoy entendiendo cosas. Leí ese mensaje con calma. No sentí orgullo ni alivio exagerado. Sentí coherencia. Respondí con una frase breve. Eso era lo que necesitábamos los dos. Y era verdad. Yo necesitaba dejar de sostener. Él necesitaba aprender a sostenerse. Esa noche, sentada en el sillón, pensé en cuántas mujeres, como yo,
Habían pasado años confundiendo amor con sacrificio, presencia con utilidad, maternidad con renuncia permanente. Pensé en todas las decisiones pequeñas que había tomado, una detrás de otra, hasta llegar a ese punto. No había sido un acto heroico ni una venganza elaborada. Había sido una serie de límites silenciosos, sostenidos en el tiempo. Y entendí que ahí estaba la verdadera justicia. No en ver caer a otro, sino en dejar de caerse una misma. No volví a ser la madre que siempre estaba disponible. Tampoco me convertí en alguien distante o fría. Me convertí en alguien que se respeta. Y ese cambio, aunque invisible para muchos, lo cambió todo. Aprendí a estar sola sin sentirme abandonada, a decir que no sin sentirme culpable, a querer sin desaparecer. Aprendí que retirarse a tiempo también es una forma de amor, aunque no siempre sea comprendida. Hoy, cuando miro hacia atrás, no siento rencor. Siento una tristeza mansa por lo que fue, pero también una gratitud profunda por lo que es. Mi vida ya no gira alrededor de una sola persona ni de una sola función. Tiene espacio, tiene aire, tiene silencio. Y en ese silencio, por fin, puedo escucharme. A veces pienso en aquella versión de mí que subió a un taxi creyendo que iba a entregar algo importante, sin saber que estaba entregando, en realidad, la última pieza de un rol que ya no le pertenecía. Si pudiera hablarle, no le diría que tenga paciencia ni que aguante un poco más. Le diría algo mucho más simple, que no es egoísmo dejar de desaparecer. Porque al final, la mayor lección no fue para Andrés. Fue para mí. Entendí que nadie tiene derecho a construir su vida sobre la anulación silenciosa de otro. Que el amor que exige autodestrucción no es amor. Y que a veces, la única manera de salvar lo que queda de uno mismo es tener el valor de retirarse, aunque duela, aunque no sea entendido, aunque llegue tarde. No desaparecí para castigar a nadie. Desaparecí del lugar donde ya no existía, y al hacerlo, volví a aparecer en mi propia vida. Eso, ahora lo sé, fue el acto más justo que pude haber hecho.